levantamos clamor hacia ti, Padre soberano. Hoy declaramos tu grandeza, tu gloria en este lugar. Hoy te pedimos, Padre, que por medio del Espíritu Santo tu palabra sea revelada en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que haya temor y humillación delante de tu presencia, Padre. Tu palabra nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y hoy estamos declarando que tu presencia habita en este lugar, en este ministerio, y que aquí se hace tu voluntad. Por eso tráenos revelación, tráenos discernimiento y tráenos transformación a nuestros corazones, porque tú eres el Rey de nuestras vidas, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Alfa y el Omega, tú eres todo para nosotros. Bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dale ese grande aplauso al Rey. Amén. Amén. Gloria al Padre. Hijos, se pueden sentar. El Rey está en este lugar. El Rey, cuando se manifiesta, es para cosas grandes y sobrenaturales. Pero la condición es que tengamos un corazón dispuesto para Él. Tenemos ese corazón dispuesto para Él. Amén. Hemos estado hablando el domingo pasado, estuvimos hablando de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Hoy va a ser la segunda parte y mañana viernes va a ser la antesala de la gloria, de poder entrar a ese lugar santísimo que muy pocos tienen acceso a entrar. Y el Padre nos está preparando por medio de esto, pero para poder lograr entrar al lugar santísimo necesitamos estar compenetrados en la obra de Jesucristo. Necesitamos que la persona Jesucristo sea lo primero, lo más importante en nuestras vidas. Amén. Y voy a hacer un pequeño resumen para que entremos en contexto y podamos ya empalmar. Su palabra nos decía que Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Escuchemos eso. Que el amor de Jesucristo es tan grande, pero tan grande, que hubo primero una separación del hombre con el Padre, con el Dios de los cielos, por la rebeldía, pero por un mismo hombre que fue Jesucristo nos volvió a restaurar para estar en la presencia de nuestro Dios soberano. Amén. Nos dice la palabra en Santiago que Él conoció el pecado, Él vivió el pecado, porque Él asumió el pecado de cada uno de nosotros. Que el pecado Él tanto lo asumió por nosotros, que se sintió solo en un momento determinado cuando le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque todo el pecado tuyo y mío estaba en la humanidad de Jesucristo, y Él se hizo maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo estuviéramos hoy escuchando su palabra. Amén. También vimos en el servicio pasado de que la palabra de Dios dice que toda persona que es crucificado o es llevado a la cruz es maldito, y Cristo se hizo maldito o se hizo maldición por nosotros. Amén. Que por medio de ese sacrificio tan grande entró en obediencia ante el Padre. Y eso es lo que Él nos dice, que cuando tú y yo entramos en obediencia ante su palabra, ¿sí?, vamos a tener todo con nuestro Rey soberano. Amén. Entonces sentimos y vivimos la tristeza que sentía y la angustia que sentía Jesucristo antes de entrar, digamos, a ese proceso de la cruz. Vimos también que hay una palabra en Primera de Timoteo 1:18 que nos dice que la cruz es poder para los hijos de Dios, pero es locura para los del mundo. Es locura. Para nosotros es ese gran poder. Por eso hoy estamos conociendo y viviendo lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Miremos algo. La cruz, en el momento en que Jesucristo estaba acá en la tierra, era un proceso de deshonra para los reos de ese momento. Escucha,
era un proceso de deshonra, de humillación, donde llegaba a uno de los niveles más bajos de humillación ante un reo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Amén. Era una muerte vergonzosa, era una muerte humillativa. Y eso lo hizo por cada uno de nosotros. Y eso es lo que tú y yo, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que estar asimilando en todo momento. Y más, vimos algo. Habían dos ladrones, pero ellos no sufrieron lo que sufrió Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el diablo se levantó con más ira, con más odio, con más venganza, con más rabia de darle a Jesucristo el martirio que sufrió. Amén. Él no fue como cualquier reo que fue a la cruz. Ellos solamente los amarraban y a lo último, si no habían muerto, le introducían una espada o les quebraban las piernas para que se asfixiaran. Pero eso no pasó con Jesús. Jesús tuvo un sacrificio o un tormento mucho mayor, porque detrás de todo eso estaba Satanás. Amén. Entonces miremos algo, hijos. Jesucristo vivió todo esto por cada uno de nosotros. Y hoy el cristiano no valora lo que hizo Jesús. Tú y yo tenemos que valorar lo que hizo Jesús en todo momento, porque la obra del enemigo quiere cada vez desanimarnos, distraernos en cosas diferentes. Pero la grandeza, lo que hizo Cristo, ningún ser humano lo puede hacer por nosotros. Por eso Él es el único digno de adoración y de alabanza. Yo quiero que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Miremos lo que nos dice. El que practica el pecado es del diablo. Eso ya lo hemos visto acá. El que vive pecando, gozándose, deleitando la carne, es un hijo del diablo. Amén. Los desobedientes. Porque el diablo peca desde el principio. Escucha, desde el principio es un pecador. Para esto, escucha lo que dice ahí. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es uno de los objetivos grandes de Jesucristo cuando nos elige a nosotros como hijos de Dios. Ir a deshacer las tinieblas. Porque Satanás no pudo deshacer la obra de Jesucristo en la cruz. Y Él nos dio el poder de la resurrección. ¿Para qué? Para ir a humillar públicamente a Satanás y a sus demonios. Amén. Esa es la victoria poderosa que Jesucristo nos dio por medio de la cruz, por medio de Jesucristo. Amén. Eso fue la victoria. Tú eres más que vencedor. Tú eres un hijo de Dios en victoria. Amén. Pero hay que creerlo. Amén. Miremos algo. Jesús, en ese proceso de ir a la Gólgota, allá donde iba a ser crucificado, cargó una cruz. Los especialistas, los estudiosos de la palabra nos dice que esa cruz tenía un peso de 136 kilos. Escucha, de 136 kilos. Normalmente un ser humano no es capaz con eso. Imagínense, 136 kilos. Aparte de que venía golpeado, venía sin dormir toda una noche, con látigos, con hambre, con sed, con agonía. Le habían arrancado la barba, se burlaban de él, y después seguir cargando esa cruz para llegar a la cruz y abrirle huecos en sus manos y en sus empeines. Escucha, ¿cuántas horas estuvo Jesús allá por nosotros? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas humillaciones tuvo que aguantar en menos de un día? Esa noche, esa mañana y ese transcurso de la tarde fue humillado, fue latigado. Le pusieron coronas de espinas donde afectaban toda la parte de su cabeza, donde le dolía, le salía sangre, donde las espinas eran gigantes, no como nos lo pone la religión tradicional, unas espinitas así delgaditicas. No, eran espinas grandes que cuando se la pusieron le salía sangre. Ese fue
el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 50. Isaías 50 versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Escucha, a los que se la quitaban. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Mire qué palabra tan dolorosa. Y lo voy a leer en la otra versión. En la palabra de Dios para todos dice: no puse resistencia a los que me golpeaban la espalda. Él en ningún momento se quejó. Dejé que me arrancaran la barba. Les puse la cara a los que me insultaban y escupían. Eso fue lo que Él hizo por ti y por mí. Escucha, tremenda ese lamento de lo que Jesucristo iba a vivir. Y así tú no vienes a la iglesia porque trabajaste mucho. Así no vienes a la iglesia porque tengo muchos problemas en la casa. Así no vienes a la iglesia porque es que no, hoy no quiero ir. O sea, qué grado de insensibilidad que tenemos nosotros y decirnos hijos de Dios. Miren lo que sufrió por ti y por mí. Y así decimos: no, hoy tengo pereza, o me duermo, peor esas cosas, me duermo en la iglesia. O sea, eso es algo ilógico, que un hijo de Dios esté viviendo esos procesos, o esté pensando en los problemas, o en lo que yo tengo que hacer, o en lo que tengo que ir a hacer. O sea, eso es increíble. No voy a la iglesia porque estoy desanimadito, porque hoy tuve muchos problemas. Qué triste. Jesús, cansado, agobiado, humillado, expuesto públicamente, con látigos, llenos de sangre, cansado, y fue a la cruz por ti y por mí. Y tú vienes cansadito de trabajar 8 o 10 horas y cambias la bendición por un plato de lentejas. Mira el nivel de mediocridad en que ha llegado hoy el cristiano. Qué tristeza eso. Tremendo. Ya no es hora de que seamos débiles. Miren, les declaraba ahora la palabra donde dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Es hora de que nos levantemos. Es hora de que seamos fuertes. Es hora de que vivamos para Él. Porque cuando tú no vives lo que Jesucristo vivió, no hay apasionamiento en tu vida. Por eso te da lo mismo venir un martes, un jueves o un domingo. No, porque no estás compenetrado con la obra de Jesucristo. Cuando tú y yo, ojo, y no estoy diciendo que los que vienen a la iglesia van a ser salvos, porque hay gente que viene a la iglesia y no es transformada. Sigue pecando, sigue el corazón frío, sigue haciendo la lujuria de su carne. Pero lo que menos le interesa es obedecer la palabra de Dios. Por eso Él nos está diciendo: ya es hora, avívate, clama a mí y yo te responderé. Él clama ante el Padre para que tú y yo vivamos. Mire lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, 24, 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Escucha, Él nos quitó ese pecado para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Escucha qué promesa tan poderosa. Fue a la cruz, asumió nuestro pecado, nos limpió, nos purificó para que vivamos en justicia. ¿Qué es andar en justicia? Andar en obediencia, en santidad, sometimiento a su palabra. Y por cuya herida fuiste sanados. Por eso hoy las personas que dicen ser cristianos viven enfermos. Llega una enfermedad, se va. Llega otra enfermedad. ¿Por qué? Porque no somos verdaderos hijos de Dios.
Cuando tú y yo somos hijos de Dios, tengo que hablar del evangelio de Cristo, tengo que dar testimonio. No solamente hablo donde me conviene o donde yo quiera hablar. El verdadero hijo de Dios habla del evangelio de la salvación. Y dice el versículo 25, mire lo que nos dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Escucha, Jesucristo es el obispo de nuestra alma. Él es el pastor, el que nos guía, el que nos muestra el camino. Qué pueblo tan muerto. Él es el que nos dice: ve por este lado, porque sin mí no pueden hacer absolutamente nada. Eso es lo que Él nos está diciendo. Si vas a aplaudirle, no te la avergüences. No te avergüences de tu Cristo. Amén. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Fue humillado y solamente por amor a ti. Pero ¿qué le pasa hoy al cristiano? El cristiano es olvidadizo. Se le olvida. Eso sí, no se olvida de pecar, de robar, en los diezmos. No se le olvida hacer otras cosas que no tiene que hacer. Pero esto fue lo que hizo Jesucristo por ti. Mateo 27, 31. Tu presencia, Padre, está aquí, mi Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo 28. Y desnudándole. Eso nunca lo dice. Y desnudándole. Escucha, delante de la gente Jesucristo fue desnudo, fue avergonzado. Eso no lo dice la religión tradicional. Nos dicen que tenía una cosita ahí. No, antes de ir a la cruz fue desnudado. Ustedes saben que acá en este mundo, cuando hay una manifestación o cogen un ladrón o alguien, un violador, lo primero que hacen, aparte de aporrearlo, es dejarlo desnudo, porque eso es un síntoma de vergüenza ante una sociedad. Escucha, Jesucristo fue desnudado, fue avergonzado, fue humillado. Y así tú y yo, ay no, qué pereza, no quiero ir porque me está doliendo la oreja. No, hoy no voy a ir a la iglesia a escuchar su palabra porque está lloviendo. Wow, increíble la mediocridad. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Ay no, qué grado de humillación a Jesús. Qué grado de humillación. Y así decimos: tengo pereza de orar, tengo pereza de ayunar, tengo pereza de aprenderme un versículo. Increíble. 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, un signo de burla, porque le estaban diciendo que era el rey. Se estaban burlando delante de él, delante del creador del universo, delante del creador de todo lo que existe en toda esta existencia. Vuelvo y leo esa parte. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban, diciendo: salve, Rey de los judíos. El creador de todo lo que existe era humillado por pecadores, por humanos que delante de la presencia de Dios no somos nada, y era humillado delante de estos servidores de las tinieblas. 30. Y escupiéndole, escucha eso, alguien
No sé si alguien de acá lo han escupido. Eso debe arder la sangre aún, escupiéndole. Y no era una persona, eran varias, escupiéndole. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Escucha, con esa misma caña donde lo estaban burlándose y coronando como rey de burla, le daban en la cabeza a tu Jesucristo, a tu hermano, a tu creador, el que ha restaurado tu hogar, al que ha restaurado las finanzas, al que te dice: no temas, que yo estoy contigo. A ese fue el que escupían, a ese es el que se burlaban, a ese es el que le pegaban con una caña en la cabeza. Él hizo eso por ti, para que estemos hoy acá viviendo la gloria de Dios, entregándole lo mejor a Él y no dándole las migajas, como muchos que son cristianos que dicen y le entregan es las migajas, la miseria, la ruina a Jesucristo. Mira lo que le hicieron a Jesús. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, de haberlo golpeado, de haberle burlado, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hijos, esto es un acto de vergüenza que le hicieron a Jesucristo. No sé todavía cómo hay gente que se duerme en la iglesia cuando venimos a la casa de Dios. No veo, todavía no comprendo cómo gente cambia la bendición por venir, por quedarse haciendo las ocupaciones del día y atendiendo al impío, al que no quiere nada con Jesucristo, y cambias la bendición de venir a la iglesia por ir a honrar al impío, al que no quiere nada con Jesús. Sí, te lo estoy diciendo a ti, tú que vives cambiando la bendición por honrar a tu mami, a tu papi, a tu hermanito, al vecino, al suegro, por no venir a honrar a Jesucristo. Y te lo digo con la autoridad que Cristo me ha dado. Estamos en un grado de insensibilidad tan grande que nos importa más el humano que a Jesucristo. Qué tristeza. Y eso es viéndolo acá, cómo será uno en la casa. ¿Qué harán en la casa? Qué tristeza eso. Todo esto que estábamos viviendo es algo mínimo. Algún día haremos una prédica solamente de lo que sufrió Jesús en la cruz. Yo hace por ahí 1 año y medio la hice. Hay que volverla a traer. Pero mire lo que pasa acá. Mire lo que está pasando acá. Era una carnicería lo que vivía Jesucristo. Escucha, una carnicería. Lo que vemos en televisión y en las películas es mínimo con la realidad, porque era el mismo Satanás atacándolo a él. No era el ser humano, el mismo Satanás y sus demonios le estaban dando con toda la ira del infierno para destruir la vida de Jesucristo. El diablo se deleitaba con el sufrimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y miremos algo. Aparte de ese sufrimiento acá como hombre, venía otra consecuencia peor. La gente piensa que cuando Cristo murió fue allá al infierno a decir: yo soy Jesucristo, yo soy el Salvador, tengo todo el poder. Eso fue después. Fue después. Y el rey David lo enseña en su palabra, en sus salmos, ¿sí? Donde él como hombre, su alma bajó a lo más profundo del infierno y sufrió. Escucha, siguió sufriendo. Aparte de que había sufrido allá como hombre, vino a sufrir en el infierno, en el alma. Pastor, ¿dónde dice eso? Vamos al Salmos 88, versículo 1. Mire lo que nos dice acá el Espíritu Santo por medio del rey David. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Escucha, Jesucristo sentía un clamor por adorar al Padre porque estaba sufriendo allá en el infierno.
Versículo 2 nos dice: llegue mi oración a tu presencia. Se sentía solo. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Él estaba clamando allá en el infierno. Escucha, estaba clamando. Versículo 3: porque mi alma está hastiada de males. Ay, ¿por qué? Porque él había asumido todo el pecado tuyo y mío. Su alma estaba hastiada, llena, repleta del pecado de la humanidad. Y dice: y mi vida cercana al Seol, al infierno. Mire lo delicado que estaba pasando Jesucristo en ese momento. Y nos pintan la idea, no, que es que él llegó, y llegó de una a los 3 días a gobernar allá. ¿Dónde dice eso? Al final le predica allá por allá a esos espíritus encarcelados. Pero él empezó acá sufriendo. Dice versículo 4: soy contado entre los que descienden al sepulcro. Miren, otro muerto estaba llegando a los sepulcros, al infierno. Soy como un hombre sin fuerza. Ese es Jesús, lo que vivió en el infierno. Versículo 5. Versículo 5, hijo. Abandonado entre los muertos. Escucha, esa es la soledad que se vive en el infierno. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. La soledad, la angustia que él sentía. Versículo 6: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Imagínense la angustia de nuestro amado Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 7: sobre mí reposa tu ira. Ay, ay, ay. El Hijo del Dios soberano estaba viviendo la ira y la separación de Dios ante su presencia y ante su vida. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Versículo 8: has alejado de mí mis conocidos. Recuerden que cuando él murió, nadie lo acompañó, y los dos, o Juan y su María y la otra mujer, era de lejitos, pero él fue alejado de todos sus conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Una angustia grande. Y así hay burladores dentro de la iglesia. Qué triste. ¿Cuántos hoy estarán pensando: ¿y este qué? Te está hablando el diablo en este momento, porque el diablo lo que quiere es desacreditar la obra de Jesucristo por la que hizo por los que lo aceptamos. Mira, encerrado estoy y no puedo salir. Todo esto pasó Jesucristo por cada uno de nosotros. Es hora de que despertemos, hijos. Es hora de que ya seamos verdaderos hijos de Dios. El Padre no te llamó para que estés calentando silla. El Padre te llamó es para que estés en la obra y vivas para Él, para que le entregues lo mejor, para que sientas los mismos sufrimientos que Jesucristo tuvo. No vamos a igualarlo jamás a Él, pero cuando tú y yo predicamos el Evangelio de Cristo, el diablo se va a levantar. Pero hoy el cristianito chichi, para mí es un chichi, ¿sí? El cristianito chichi le da miedo hablar. El cristianito crispetudo se queda callado. El cristianito se avergüenza del Evangelio de Cristo. Y puedes llorar mucho cuando estemos delante de Él, pero si no haces la obra hoy
en esta tierra, hoy, en esta generación, vamos a ser apartados de la presencia de Él eternamente. Él te está hoy tocando la puerta y te está diciendo: habla de mi salvación, habla, da testimonio a las naciones. No te avergüences, sé firme, párate en mí, párate en la roca, porque muchos andan en tierra movediza y están construyendo sus hogares en tierra movediza. Necesitamos construir todos nuestros sueños, nuestros planes bajo la roca que se llama Jesucristo. Hijos, el diablo se goza cuando la gente está adormecida. El diablo se deleita cuando tú prefieres las cosas del mundo que las cosas de Dios. El diablo se avergüenza cuando te quedas callado y no le hablas a nadie, o cuando estás tú solo. En vez de alimentarte de la palabra, de rendirte, de humillarte, te pones a ver YouTube o Facebook, las redes sociales. Él se deleita en eso. Pero ese poder engañador, tú tienes la autoridad de expulsarlo de tu vida, pero tienes que despertar ya, porque hoy hay muchos perezosos dentro de la iglesia, muchos perezosos. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez nos lo está diciendo. Siendo pecadores, lujuriosos, adúlteros, fornicarios, chismosos, marrulleros, nos está diciendo: yo morí por ti. ¿Qué estás haciendo tú por mí? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, redimidos por lo que Él hizo en la cruz, por Él seremos salvos de la ira. Escucha, hijos, es el momento de que vivamos para Jesús. Va a llegar el momento de la ira eterna. No esperes ese momento, porque ya no podemos hacer nada. Las trompetas están que suenan, Jesucristo está que viene, y todavía hay muchos que dicen ser cristianos y están andando ahí a medio andar. A medio andar. Si hoy estás enojado con el pastor, te lo digo, estás todavía carnal. Hoy te está hablando el Espíritu Santo, que te está sacudiendo para que puedas estar en el lugar santísimo. Hoy la gente se queda en el lugar santo, pero no entra al lugar santísimo. Por eso es que hay estancamiento en la vida, por eso hay aburrimiento, por eso hay escasez financiera, por eso hay enfermedad en todo momento, porque no da ese paso de obediencia. Mire lo que acabamos de leer: por Él seremos salvos de la ira. Escucha, la ira de Dios está que se da cuando suenen las trompetas. Hijos, Él bajó allá al infierno después de sufrir esos 3 días y 3 noches. El Espíritu de Dios llegó donde Él y le dio la autoridad para quitarle las llaves del Hades, del infierno, a Satanás. Él te está dando el poder de la resurrección, pero lo tienes que vivir, se lo tienes que clamar. Él quiere darte la misericordia, Él te quiere dar de su poder, pero tú eres el que decides si lo aceptas o seguimos como servidores de las tinieblas. Hijos, vuelvo y digo, como lo he dicho últimamente, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba y muy pronto va a venir la ira de Dios. Hoy es el momento para que te arrepientas. Hoy es el momento para que lo reconozcas. Hoy es el momento para que le digas: Señor, heme aquí, Señor Jesucristo, utilízame para tu servicio. Dame ese poder del Espíritu de Dios.
para ir a predicarle a las naciones, para ir a dar testimonio de lo que tú has hecho en mí, para llevar el poder de la unción del Espíritu Santo, para poder sanar a los enfermos, restaurar al caído, restaurar a los encarcelados, sacarlos de esas cárceles espirituales. Pero necesitamos sentir y vivir para agradar a Jesucristo. Amén. Quiero que te pongas de pie, hijo, que vamos a sentir cada vez más que el Rey nos habla y nos muestra que lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario fue solamente por amor hacia nosotros.